Muy buenos días, viernes, cerramos semana, prácticamente a la vuelta de la esquina de una Semana Santa. Este domingo es domingo de Ramos y vamos a ver cómo resumo en el tiempo que tenemos en el arranque todo lo que tenemos que decir hoy, porque como ustedes recordarán ha habido una reunión importantísima entre España y Marruecos para una normalización de nuestras relaciones en todos los ámbitos, de la cual hoy mismo animo aquí en el arranque y después en el magazine y por supuesto esta noche en informativos haremos ya un primer análisis. Pero es que a todo esto, en el arranque de hoy, queríamos hablar, cosa que estamos haciendo desde hace tiempo, de las nuevas posibilidades, que ya no son tan nuevas, son bastante puntuales, actuales y además prácticas, que tiene esta ciudad para abrirse al mundo en el aspecto económico. Creemos que el comercio clásico de toda la vida, que la hostelería clásica de toda la vida son fundamentales, pero también el sector servicios, como ayer nos explicaron empresarios de la nueva entidad PYMES, de empresarios de pequeña y mediana empresa, al igual que también otros invitados que hemos tenido para el tema eso de nuevas tecnologías, que insisto que el término de nuevas ya cada vez está quedando más antiguo, y nos indican que en cierto modo del aire se podía vivir, como me dijo un invitado, pero bueno, no es todo eso. Por eso tenemos hoy a Palau Martínez, amigo y máximo responsable, o responsable del Centro Tecnológico, un hombre que sabe de ordenadores, por decirlo de una forma un poco simplista, al cual vamos a hablar de lo que hemos comentado del Centro Tecnológico y de una de las ramas estratégicas que esta ciudad puede tener junto con el turismo, el comercio, la frontera, las tecnologías, que es la educación, la universidad. Cuando se le muestre un proyecto infográfico, me entenderán mejor. Le pido a Pablo un minuto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo de ayer, que ya se ha quedado antiguo, pero ahora lo extrapolo a las noticias de última hora de esta misma mañana, y les recordamos que, como les contábamos ayer, el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores estuvieron en Rabat reunidos con el rey Mohamed VI. La expedición española llegó ayer por la tarde a la capital de Marruecos para encontrarse con el monarca en el Palacio Real. Ambos países escenificaban de esta forma, con esta reunión, el inicio de una nueva etapa en sus relaciones bilaterales tras respaldar España la propuesta de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara. Encima de la mesa, muchos asuntos importantes para Melilla, como la recuperación de la aduana comercial, la apertura de los pasos fronterizos o la integridad territorial. Coincidiendo con la visita, además, recordamos que el Boletín Oficial del Estado publicaba un acuerdo suscrito en el 2019 por ambos países sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, incluyendo el terrorismo. A este tema, pues ya ayer, esperamos que también a lo largo de hoy, pero ya ayer el presidente de la ciudad esperaba que tras la reunión entre Marruecos y España se retomaran las relaciones que unían a ambos países antes del cierre de la frontera y de la aduana comercial. También confía en que Rabat deje de cuestionar la integridad territorial de España con sus pretensiones sobre Ceuta, Melilla y a veces incluso de las Canarias. Cambiamos de tema y hablamos de otro tema también de gran importancia, el 19 de abril. Esa es la fecha elegida por Sanidad para llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios interiores, una medida que entraría en vigor al día siguiente, 20 de abril. Está previsto que su uso en lugares cerrados se mantenga únicamente en algunos supuestos muy específicos. Pasamos a un ámbito más político, en este caso incluso de enfrentamiento, y es que la secretaria de la organización del Partido Socialista, a la sazón también delegada del Gobierno, recordaba que por convicción una de las grandes banderas del PSOE es la educación. Ante las críticas del Partido Popular, que calificaba de ridícula la oferta de 30 plazas este año para el cuerpo de maestros, Sabina Moch recordaba que el Gobierno de Rajoy solo ofertó 22 plazas entre el 2011 y el 2017. Atención a la siguiente noticia porque será base en cierto modo de un tema que hablaremos ahora con Palau Martínez, y es que la remodelación del antiguo edificio de Correos como centro universitario podría comenzar ya este otoño, posiblemente en septiembre. El Gobierno de la ciudad ha pedido al interventor la retención de crédito necesaria, pues para que arranque el proyecto. Y hablando de proyectos urbanos, el nuevo plan general de ordenación urbana está cada vez más cerca, ahora sí. Se aprobó en comisión esta semana un documento que pasará a pleno la semana del 18 de abril para, posteriormente, llevarse a exposición pública. Se trata de un plan de consenso, como ha dicho el consejero de Infraestructuras, que recoge propuestas hechas por el Grupo Socialista. En un tema quizás un poco más actual de hoy día y tras las tormentas sufridas, desde el martes para ser exacto por la tarde, los servicios de limpieza de la ciudad están trabajando, continúan haciéndolo ahora mismo, para que tras las fuertes lluvias que ocurrieron, las calles de la ciudad y el litoral estén cuanto antes limpios. El temporal dejó imágenes impactantes en las playas donde se han acumulado plásticos, cristales, envases de medicamentos, cascos de pilotos, muchos juguetes e incluso hasta un banco.
Indicar que los responsables del área de medio ambiente han estado supervisando estos trabajos de limpieza y de recogida de residuos, en los que participa también el personal, mucho personal de los planes de empleo. El objetivo, como reconoce la viceconsejera de Incidencias y Línea Verde, es que Melilla recupere, pues eso, lo antes posible, la normalidad. Continuamos porque la ciudad autónoma ha sacado, por fin además, algo muy necesario que lo pedían los melienses a concurso público, la modernización de las paradas de autobuses con instalación de marquesinas y mupis publicitarios. El contrato tiene un valor estimado de 350.000 euros, que es la partida necesaria para adecuar al menos 34 paradas, que más o menos son la tercera parte de la totalidad. Y ante la Semana Santa, que está aquí al lado, y si ustedes cogen coche, por favor, hagan caso de lo siguiente. Hagamos que el Big Data se equivoque, ese es el eslogan de la campaña de la Dirección General de Tráfico que ha puesto en marcha de cara a la Semana Santa, un periodo durante el cual aumentan los movimientos tanto de largo como de corto recorrido. Tras 2 años condicionados por la pandemia, se espera que en esta ocasión haya más de 14,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Bueno, ahora le voy a pedir al realizador que nos pase una información para seguir actualizando este informativo antes de entrevistar a Pablo Martínez. La información es un pequeño bosquejo, muy resumido, de la participación o declaración ayer de Pedro Sánchez, presidente de la Nación, tras la reunión, que incluyó además una ruptura de ayuno, con el rey Mohamed VI. Pedro Sánchez tuvo una exposición de aproximadamente unos 20 minutos, que incluyó las preguntas de los periodistas. No vamos a poner los 20 minutos, pero sí un pequeño bosquejo de algo más de un minuto, porque además no cita, pero sí se incluye en cierto modo lo que nos puede, o las consecuencias, entendemos que positivas, para Melilla y Ceuta. A ver si nos lo ponen y ustedes me entenderán ahora mejor. De la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad en régimen de expedición comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. Y además la hoja de ruta prevé la puesta en marcha de grupos de trabajo para la concertación en todos aquellos ámbitos de interés común. Ese es el caso del Grupo Permanente de Migración, ya existente, o la creación de otros grupos de trabajo en el ámbito económico, de las infraestructuras, de la educación, de la formación profesional, de la cultura y del deporte. El cometido de todos estos grupos de trabajo conjuntos, que van a empezar a reunirse en breve, de manera inmediata, deberá culminar en una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos que hemos acordado que se celebre antes de que finalice este año. Iniciamos. Interesantes las palabras del presidente, porque vamos a analizarlo muy brevemente, porque aquí todavía hay mucho que hablar y yo creo que además los portavoces mejores serán los miembros del gobierno local y también de los partidos con representación local aquí en Melilla, cosa que ya están analizando nuestros servicios informativos, están levantando teléfonos para que todo el mundo haga su comentario sobre lo que ha dicho Pedro Sánchez y sobre la importantísima reunión y encuentro social, no solo político, que hubo ayer. En principio, ¿qué tenemos? Normalidad. Una búsqueda de la normalidad que es fundamental entre dos países que son fronterizos, vecinos, y que la habían perdido, seamos sinceros. También tenemos una apertura de la frontera. ¿Qué no tenemos? La fecha. Esto es importante porque aquí fluctúan dos informaciones o dos análisis por el momento. Uno, una pronta, que es una apertura que podría ser entre mayo y junio, y una tardía, que podría ser más entrado el año. La parte buena de la segunda, que pudiera ser más entrada del año, es que cuanto más se tarde en abrir, evidentemente mejor se habrán hecho las cosas, porque no es tan fácil abrir las fronteras. Como decía bien el presidente, hay que analizar todas las situaciones. Tema de inmigración, cómo se va a abrir, cómo serán las entradas, en qué cantidad, habrá o no comercio típico. Habla, y esto es muy importante, de una expedición comercial razonable, que traducido para nosotros es la apertura o reapertura de la aduana comercial, al menos en Melilla, no sabemos si en Ceuta, que nunca la ha tenido, si esta se abre, en qué condiciones para ambos países. Como ven, son muchas preguntas. Habla también de que la operación Paso del Estrecho esté activa, y posiblemente lo va a estar, por no decir seguro, pero atención, la operación Paso del Estrecho hablamos de Málaga-Tánger, Algeciras-Tánger,
perdón, Almería, Beniansar, Málaga, Beniansar, no necesariamente por Melilla y Ceuta, porque para eso incluiría la apertura de unos pasos fronterizos que se van a abrir, pero que todavía, insisto, no conocemos las fechas. Obviamente el presidente ha hablado en un ambiente y un análisis puramente político, ahora son los grupos de trabajo que citaba los que tienen que ponerse en marcha para hablar de todo: inmigración, inmigrantes, menores, apertura, fechas, cantidades de personas que deben o pueden pasar, aduanas comerciales, cómo, cuándo se va a activar y en qué formato para que ambas naciones salgan ganando económicamente. En fin, es abrir algo que ha estado cerrado 2 años físicamente y casi 3 años desde el punto de vista comercial. Así que hay mucho trabajo que hacer y no mucho tiempo. Por eso, si ustedes nos están preguntando, ¿pero se abre ya? No lo sabemos. Como les hemos dicho, hay 2 vías o 2 análisis que estamos sacando un poco con cuchara, que es a corto plazo, que podría abrirse entre mayo y junio, pero hay también comentarios de que no, de que se abriría más bien en otoño, después de esa reunión que el propio presidente de la Nación ha comentado sobre que habría una especie de gran acuerdo oficial y ya oficiado, cerrando todos los parámetros posibles allá por otoño. El tiempo lo dirá. En todo caso, estas 24 horas y sobre todo las próximas semanas van a ser fundamentales para ir, digamos, encauzando exactamente qué se ha reunido y qué condiciones va a haber los grupos de trabajo para poner ya fecha a muchísimas cosas. Y en cierto modo también vamos a hablar, no de esto, pero de este futuro presente o presente futuro que tiene Melilla, en este caso con las tecnologías, que cito yo muchas veces, Pablo, erróneamente eso de nuevas tecnologías. De nuevas ya hace mucho tiempo, ya no me quiero ir al mundo del Spectrum ni al Commodore, pero vamos, de nuevas ya tiene poco. Es cierto que el edificio del Centro Tecnológico ya tiene sus años, pero tampoco tanto. Yo recuerdo haber visto los mapas iniciales, me los enseñó el antiguo delegado del Gobierno, Adel Malik, en el actual edificio de Hacienda, que antiguo Hospital de la Cruz Roja. Me acuerdo que vi los primeros planos, me parece. Sí, ahí me los enseñó, en una especie de visita de las instalaciones, y habían puesto en una habitación, que es un despacho para funcionarios, unos primeros planos de un edificio que en principio, te pregunta, aunque la pregunta sea un poco básica, está funcionando bien. O sea, realmente ese centro tecnológico era muy necesario para Melilla. Hombre, sí, era muy necesario porque nosotros, digamos que empezamos a trabajar, nosotros realmente somos el área de informática, como tú bien has dicho, ordenadores, somos el área de informática y telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma. Entonces, en el año 2000 aproximadamente, en el 2002, empezamos a trabajar con programas operativos y empezamos a hacer cosas fuera más del ámbito, digamos, interno, de funcionamiento interno de la administración, cosas de cara a la ciudadanía, a las empresas, etcétera. Empezamos con despliegues de fibra, principalmente, y luego acciones para dinamizar en la parte tecnológica, pues empresas, ciudadanos y tal. Y es verdad que no teníamos una ubicación donde poder desarrollar la actividad, era complicado. Entonces, hacía falta pues un sitio donde tuviéramos un aulario, un lugar donde hacer demostraciones, donde hacer presentaciones, y entonces, bueno, el edificio tecnológico se dimensionó inicialmente, pues eso, con unos espacios en los que, pues bueno, está la primera planta, que yo la llamo está más enfocada a la difusión, la segunda planta, que es un aulario, y la tercera planta, que es donde están las oficinas. Y luego tenemos la planta de abajo, en la que tenemos una serie de infraestructuras que duplican las infraestructuras del Palacio de la Asamblea, porque al final, pues como tú bien has dicho, no son ya nuevas tecnologías, son tecnologías y además tecnologías que están en todo y que cuando no están se nota, ¿no? Y entonces, claro, depender toda la administración y todo el funcionamiento de un espacio único era delicado, pues en una zona donde puede ocurrir cualquier cosa, un incendio, un fallo de cualquier tipo. Entonces, tenemos un CPD en el ayuntamiento y otro CPD en el centro tecnológico. Pero es que no solo eso, sino que allí tenemos también, y hemos ido trasladando pues ciertas infraestructuras importantes en materia de telecomunicaciones, y concretamente tenemos también varios proyectos muy interesantes de la ciudad que la gente no conoce mucho, como es, por ejemplo, la conectividad de la UGR con la red IRIS. La red IRIS es una red internacional del conocimiento que conecta ya no solo Europa, sino también a Europa con el mundo, todo el tema universitario, que Melilla, hasta que no se hizo en Melilla el proyecto de cable submarino, no estaba conectada a la red IRIS. En el momento que hicimos el cable submarino, a través del cable, a través de 2 pares que nos quedamos para nosotros, para uso exclusivo de la administración, trajimos de forma gratuita red IRIS para la Universidad de Melilla. Y también, en una actuación que hicimos hace unos años,
el proyecto, un programa que a lo mejor alguien conoce que se llama Escuelas Conectadas, que era conectar los centros educativos de primaria, secundaria, bachiller, conectarlos en una red de banda ancha, de alta velocidad. En el caso concreto de Melilla, se aprovechó las infraestructuras que nosotros hemos estado desplegando dentro de la ciudad para nuestra propia red de telecomunicaciones, se aprovechó esos tramos, completándolos con otros, para dar conectividad a los centros. De forma que en el caso concreto de Melilla, los centros educativos no pagan a un operador. El planteamiento inicial era pagar a un operador. Cuando se nos planteó el poder venir con ese programa a través, el planteamiento era usar nuestro par de fibras del cable submarino, pero cuando vimos el proyecto que estaban pensando en contratar un operador, en tal, como estaba en otras partes de la ciudad, le dijimos, mira, en otras partes de España, dijimos, mira, en Melilla puede ser más eficiente, con una colaboración entre administraciones, en este caso era con el Ministerio de Educación, podemos utilizar la infraestructura que ya tenemos en la ciudad, que tenemos un mallado importante en toda la ciudad, prácticamente llegábamos a casi todos los centros, lo completamos, a nosotros nos viene muy bien porque hay instalaciones nuestras que todavía no llegábamos y a vosotros os viene de miedo porque vais a través de nosotros. Entonces, allí en el centro tecnológico también están toda la electrónica y llegan todas las canalizaciones de estos centros. O sea, que el centro tecnológico tiene no solo los usos que la gente ve, sino que tiene más usos. A mí me parece un colofón, una relación excepcional, un colofón, te lo digo porque a nivel personal, recuerdo que trabajé en contabilidad en el ayuntamiento a mitad de los 80, donde había pocos ordenadores, eran todos aquellos grandes de color verde, que te quemaban los ojos. El AS400. Exactamente. Y había una pequeña sala, creo que en el ala izquierda, al final un pasillo donde ahí estaban los ordenadores, las máquinas, eran las máquinas, lo llevaba creo que Domingo. Estaba, bueno, había un domingo que se fue a la policía. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Sí, que estuvo enfermo y luego ya estuvo en la policía trabajando unos años. Sí. Y ya le perdí el contacto. Fue un poco el que me guió un poco en el tema de los yo cuando entré estaba todavía esto. Sí. Un poco, y bueno, lo que tenía la gente para trabajar eran terminales. Exactamente. El ordenador personal se estaba, digamos, incorporando Y ahora hablamos, iba a decir concursos, que no es el término, hablamos de algo que nos habéis presentado a través de vosotros, o el consejero o consejera de turno, iba a decir concursos, no, proyectos que ofrecéis para personas o grupos de personas que nos parecen completamente fascinantes, que esto lo habéis hecho de vez en cuando, donde dais becas, pedís becas para que se presenten proyectos que son realmente sofisticados, sean comerciales, sean de estrategia de todo tipo, que a veces a los neófitos un poquito nos parece así como un poco ciencia ficción, cuando es una ciencia muy real, muy tangible y muy comercial y muy rentable. Me ha sorprendido favorablemente la gran calidad de los proyectos que os presentan. Sí, la verdad es que, nosotros tenemos varias líneas que trabajamos, yo te comento, desde hace años. Y, por ejemplo, ese trabajo es lo que nos hizo ver la necesidad del cable submarino, porque, claro, habíamos estado trabajando en empresas de la ciudad y impulsando, animando también a que la gente se fuera modernizando en este sentido, porque es muy importante, porque si no, no eres competitivo en este mundo. Y cuando se produjo el corte del cable submarino, que fue precisamente un día 19 de marzo, claro, fue un cero tecnológico en la ciudad durante un par de semanas. Entonces, las empresas que ya estaban trabajando así, fue un desastre. Entonces, claro, ahí es donde vimos la importancia de que en aquel momento, además, casualmente, pocos días después, fui a una reunión a Madrid que se estaba hablando de un programa de extensión de la TDT, pero había una línea dentro de, cuando yo lo vi, había una línea también que podías aprovecharla para despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, ¿no? Claro, en Melilla en ese momento, en la TDT estábamos bien cubiertos, somos un territorio pequeño, entonces, claro, la idea fue plantearles que pudiéramos desplegar un cable submarino, de forma que redundábamos el existente, ya no por la enorme capacidad que tiene el que es propiedad de la ciudad autónoma, que es un cable con el que se podría dar servicio y no te estoy exagerando, a toda África. Sí, me han comentado. Es un cable del que estamos usando pues, un 5%, un 10% de su capacidad. Pero lo importante es redundar, o sea, que si se corta un cable, puede entrar el otro y viceversa.
¿no? Y siempre puedes tener unos servicios por lo menos mínimos, no como en aquel momento que los primeros servicios se empezaron a dar mediante radio, o sea, mediante visibilidad de antenas de un sitio a otro de la península hacia aquí. O sea, entonces, eso era, digamos, esencial en aquel momento, y nos dimos cuenta de lo importante, porque ya estábamos haciendo cosas de esas y hemos seguido haciéndolas ya después. Y evidentemente trabajamos en muchas líneas. Por una parte, en que las empresas intentar que vayan haciendo más cosas a nivel tecnológico, que se vayan modernizando, y en general en la ciudadanía, y ahí es donde, digamos, entra todo el mundo, incluidos los que trabajan en las empresas, en darles formación, en darles apoyo si tienen una idea, en formarla. Entonces tenemos muchas líneas, las meramente formativas y otras como las que has comentado tú, que se hace, estamos dentro de un programa que está internacionalizado, que bueno, es un contrato mayor, que lo ejecuta una empresa, que concretamente, bueno, no sé si se pueden decir aquí marcas, pero, bueno, en este caso pues, Telefónica, que está dentro de un digamos, un programa a nivel mundial que se llama Open Future. Entonces, tú presentas una idea, tú vas con una idea a este programa, que ahora mismo, en las próximas semanas, va a salir la tercera convocatoria. Tú tienes una idea de alguna cosa que tú quieres hacer relacionado con la tecnología, en el que sea un componente importante, y entonces, pues bueno, te ayudan, te acompañan y tal durante entre 6 y 9 meses, te enseñan todo lo necesario para arrancar ese proyecto, te modelizan un poco, te apoyan, en ningún momento se quedan con tu idea ni con un porcentaje ni nada por el estilo, es todo tuyo, y bueno, se te ayuda hasta que tú eso, digamos, lo tienes maduro y lo puedes poner en marcha. Que sería esto que estabas comentando tú. Hay una cosa que al llevar bastantes programas y preguntar y entrevistar y conocer a muchísimas personas, sí he conseguido encontrar una cierta confluencia entre muchos de vosotros que quizás no os conozcáis. Con lo cual, Melilla tiene futuro, y bastante más de lo que uno puede parecer, con las tecnologías, quizás con un parque tecnológico, con el hecho del turismo, incluso turismo congresual, hasta turismo cinematográfico he escuchado yo hablar. Por supuesto, con una mejora de los transportes, bajando el precio de los billetes, con la apertura de la frontera en un concepto de calidad. Y uno de ellos es algo estratégico, que es una ciudad universitaria, que lo consideramos fundamental, porque la comunicación, la información, la cultura en general, es muy importante. El mero hecho de que vinieran aquí estudiantes y profesores ya crearía una estructura y una mejora y un aumento de la población de una forma académica maravillosa. Y aplicaría un conocimiento que además, esa sed que tenemos en Melilla de que nos conozcan. Somos una ciudad con la mitad de impuestos y no vienen aquí porque no lo saben. Sé que el presidente Promesa ha ido incluso a una serie de ferias ahí en el norte, en Navarra, Pamplona y incluso en Andorra, para llegar a convencer, si es preciso, a los influencers famosos estos a que se vengan aquí. Porque aquí pagan menos, tienen buenas conexiones aéreas, aunque a veces no despeguen por el tema de la lluvia, pero tienen buenas conexiones aéreas con Madrid, con Málaga y con Barcelona, que nos conectan con el mundo, y el cable submarino da para que tú tengas capacidad de influencia a quien te dé la gana, tranquilamente. Y entre ellas tenemos, y además se lo vamos a enseñar, una infografía de lo que sería la Melilla Universitaria, una pequeña estructura donde había un campus universitario, para que lo entiendan, que es una idea que viene de lejos. El que aquí les habla, que ya lleva unos años en esto, aquí vamos a ponerlo, voy a callarme y ahora lo analizamos.
antes de que digan nada, que les conozco, no me sean muy susceptibles, la pregunta es, ¿se va a hacer? Pues todo indica que sí. Cuando se presenta un proyecto infográfico ya es un principio, ya es una base, es como una primera piedra. Las cosas de la infografía, antes no existía, ahora sí existe. De hecho, en cierto modo, la primera piedra, que no será tal, será cuando el edificio de correos que está en pleno centro se convierta en esa base de un campus universitario. Y digo que no será tal la primera piedra porque el edificio ya existe. De hecho, es un edificio sólido y consolidado. Así que sí, es un proyecto no muy difícil de realizar, porque como veis es un campus de un tamaño modesto, pero fundamental para nuestra ciudad. Y extrapolo este tema aquí a este hombre de la enseñanza, porque es un hombre de la enseñanza, y para que, entiendo yo, que defienda con potencia y con fuerza la necesidad de esa Melilla universitaria, de esta maravilla que acabamos de ver. Sí, bueno, o sea, a ver, como tú bien has dicho, esto es una idea que va por ahí dando vueltas de que algunos, varios en la ciudad, somos los que llevamos muchos años diciendo que no es que tuviéramos una idea genial ni algo que nadie se le hubiera ocurrido, sino que el ejemplo estaba en enfermería. O sea, cuando siempre ponemos ese ejemplo, siempre lo ponemos. Claro, cuando en Melilla empezamos con enfermería y empezamos a observar esa demanda, que nos viene gente de fuera de la ciudad, tú te das cuenta que, bueno, que habíamos perdido un potencial enorme en la ciudad, que eran los soldados, que era un ciclo anual de unas 12.000 personas que dejaban dinero, que venían familiares, y que por qué no podías tú conseguir ese ciclo con, por ejemplo, universitarios. Evidentemente buscando universidades que tuvieran cierta demanda, no algunas a las que no quisiera venir nadie. Que atendiéramos las necesidades nuestras de la ciudad, que también es verdad que hay mucha gente que tiene que irse fuera, y luego, por otra parte, que generar un ciclo de personas en la ciudad. Entonces, esa es una idea que va dando vueltas por la ciudad hace mucho tiempo, nunca se ha materializado. Es verdad que la universidad ha ido creciendo a lo largo de los años, tanto con los anteriores gobiernos como con este, ha seguido creciendo, es algo que va creciendo, pero no se ha marcado como un proyecto estratégico, ¿no? Entonces, bueno, este que es un proyecto que ha salido de nuestra consejería, y que además, que tú bien has dicho, la idea es intentar hacerlo. Además, yo creo que cualquiera que entre en la ciudad con un proyecto de estos iniciado va a entender que es un proyecto de ciudad, no es un proyecto de un partido político concreto, es un proyecto de ciudad. Es un tema ya estratégico que además viene incluso hasta de la anterior corporación que llegó a comentarse. Es más, cuando salía el pequeño reportaje, el documental o el dibujo infográfico, citaba yo un ejemplo personal. El primer diseño de un campus universitario que yo vi fue en una conferencia de prensa con Ignacio Velázquez, que lo presentaba Luis Fernández, padre de Elena. Fíjate, sí. Y presentó un campus universitario, creo que además en esta zona. Estamos hablando te hablo del año 95-96, claro. Estaba yo también, que somos mayores. Somos muy mayores. Pues lo que te comentaba, a ver, ¿qué beneficios tiene esto para la ciudad en general? O sea, primero hemos hablado de este, que es el más inmediato, el más claro, que es generar un ciclo de personas, que además, pues bueno, están unos años, se van. Luego hay otro también, o sea, hay otro que nosotros perdemos muchísimo capital humano. De hecho, nosotros tenemos un programa de recuperación de capital humano en el que lo que hacemos es que damos másteres gratuitos, obligando a que estén presentes en Melilla, con la idea de que mucha de la gente que estudian fuera de la ciudad, pues que quieran hacer un máster de cierta calidad y tal, que se vengan aquí, estén aquí un tiempo y con suerte luego se queden aquí a trabajar, porque la mayor parte de los jóvenes que tenemos brillantes se van fuera, estudian, terminan sus estudios y cuando están terminando, pues prácticamente están trabajando y ya no vuelven a la ciudad. Claro. Entonces tenemos a pesar de tener un índice de natalidad muy alto y tener mucha gente, probablemente con unas capacidades muy grandes, la perdemos. Estamos dando gente a otras partes del... Y luego hay otros aspectos también que son muy importantes. Por ejemplo, se habla mucho de empresas en la ciudad, montar empresas, y tú me comentabas que has hablado con gente de aquí, que ha venido. Vale. Un problema que hay importantísimo en la ciudad es que no tenemos gente. Gente a nivel, sobre todo, tecnológico. Hay un déficit a nivel de gente preparada, porque uno puede decir, bueno, te los traes de fuera. Bueno, vamos a ver, tú traes de fuera gente, viene aquí, y ¿qué sueldo le vas a pagar para que con el precio de la vivienda en Melilla tengan que venir aquí a vivir? Les tienes que pagar más para que vengan aquí a vivir, porque aquí es muy caro vivir. O sea, es muy caro vivir, me refiero, no a lo mejor estar por ahí comprándote, o sea, coger una vivienda. Sí, es caro. O sea, ahí en cualquier otra ciudad de España te vas a un pueblecito alrededor o lo que sea. Entonces, claro, una de las cosas que además ha coincidido con nosotros cuando fuimos recientemente al Parque Tecnológico de Málaga, pues
claro, Melilla hemos trabajado bien en muchas cosas. O sea, hemos trabajado bien, tenemos una infraestructura de fibra en toda la ciudad que la desplegamos, fue digamos, una obligación contractual con el cable submarino, porque Melilla, como es una ciudad con una altura muy baja de edificios, los operadores nunca hubieran hecho un despliegue por toda la ciudad, porque los despliegues de los operadores les interesan en los edificios donde una vez llegas distribuyes a muchos vecinos. Melilla, los edificios son muy bajos, luego el despliegue hubiera sido muy lento, muy a largo plazo, ahí lo anticipamos. Luego tenemos algunas empresas en la ciudad que son operadores que también han desplegado y con lo cual tenemos un refuerzo y tenemos una ciudad con una conectividad muy grande. Esto quiere decir que te puedes colocar en cualquier parte de la ciudad y tu empresa la puedes conectar a Internet. Que eso, aunque aquí en Melilla parece una cosa normal, eso en el resto del país no es así. En el resto del país hay muchos sitios donde tú dices, voy a montar aquí mi negocio, y luego te encuentras con que no tienes acceso a Internet con las capacidades que hoy en día hacen falta. Entonces, nosotros ahí lo hemos hecho bien, hemos hecho el cable submarino, hemos hecho el centro tecnológico, hemos hecho varias cosas en la ciudad que están bien, pero nos sigue faltando algunos temas importantes, por ejemplo, el capital humano, que es fundamental. Tú no te puedes traer aquí, a decir, estás loco, tú no puedes decir a Google, vente aquí, y Google dice, bueno, ¿y a quién contrato? Que, bueno, a ver, puedo contratar 10, 15 personas, yo necesito 200. ¿De dónde sacas 200 personas con el nivel que necesitaría una empresa tecnológica o una empresa de cierto nivel? Y ya no hablemos de las tecnológicas, de cualquier otra empresa. Me hablaba, perdona que te interrumpa, me hablaba un compañero, Javier González, y me hablaba de una serie de parámetros que yo no había caído en el detalle, de que durante mucho tiempo las tecnologías de este tipo siempre eran un poco las tecnologías del rincón. Como te comentaba al principio, en el ayuntamiento estaban al final de un pasillo y no necesitan espacio. Dais espacio, no solamente un edificio como el del centro tecnológico, sino como subir un segundo edificio. De hecho, el presidente Promesa ha dicho pues, que debería hacerse casi un segundo edificio. Dais espacio, sería muy importante no solo este campus universitario, esta Melilla universitaria, sino posiblemente un parque tecnológico. Bueno, es que, a ver, si tú te fijas en las imágenes, sí. Digo porque yo conozco bien el proyecto, porque esto lo hemos diseñado. De hecho, está pedido el dinero, ¿eh? O sea, no es un... No es un sueño. No es un diseño conceptual, es real. O sea, no es un vídeo. Vale. O sea, sí, vamos a ver, aquí hay unas reuniones en la ciudad donde se van, acudimos a directores generales de todas las áreas y se comentan, tal. En una de esas reuniones se nos pidieron ideas, proyectos para poder presentar al Gobierno de la Nación en estos momentos de crisis. Entonces se pidieron 3 proyectos que se querían enviar, 3 proyectos estratégicos de ciudad. Y este es uno de los 3. ¿Vale? Concretamente para este proyecto se han pedido 80 millones de euros, que sería para la primera fase. ¿Vale? Entonces, ¿hablamos dónde está el cuartel de ingenieros? El de Pajares. El de Pajares, vale. Que ese ya es propiedad de la ciudad. O sea, ahí ya se puede, ahí de hecho hay construida una escuela infantil. Sí, es verdad. Entonces, en ese ya se puede empezar. Y de hecho hay una partida presupuestaria este año para empezar el edificio este que aparece ahí como residencia de estudiantes, que sería lo que más a corto plazo es necesario. Pero si te fijas, como te comentaba, hay edificios que pone centro de formación, edificio de empresas, no sé si te habrás dado cuenta, pero que realmente es una primera fase, hay una segunda fase proyectada y la idea es con el tiempo, en toda esa zona, incluso hay 2 terrenos más que con el tiempo igual el Ministerio de Defensa puede ir liberando. Estamos hablando ya a lo mejor de 10 años, cosas así. Pero la idea sería que ahí convivieran empresa, universidad y la propia administración ayudando. Es un proyecto que, ya te digo, nosotros hemos ayudado a plantearlo, pero nosotros ahí realmente no haríamos nada. Me refiero a mi área. O sea, nosotros no haríamos nada. O sea, es ayudar en todo lo que sea posible e intentar echarlo para adelante. Pero ahí, por ejemplo, tendría mucho que ver Proyecto Melilla en la parte empresarial. Y tendría mucho que ver pues, bueno, la parte de la Consejería Presidencial en relaciones con la universidad y la UGR. Pero es que también hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación, porque habéis visto un centro de FP. Sí. Se ha hablado con ellos, si ellos estarían interesados, bueno, antes de hacer el proyecto se habló con ellos, si estarían interesados en montar un centro de formación profesional que fuera una ampliación del que ya existe del Centro Integrado de Formación Profesional, pero muy dedicado a la tecnología y las ciencias de la salud. Por la cercanía con el hospital y porque son además dos líneas que se consideran estratégicas en la ciudad. O sea, que realmente se han pensado cosas. O sea, y luego ahí hay un edificio que es para empresas. O
sea, sería un edificio dedicado, como está proyectando también Ceuta, el hacer un edificio dedicado a empresas del sector que va alrededor todo de los servicios electrónicos, cosa que en Melilla también tenemos una ventaja. La verdad es que en Melilla tenemos cosas que son interesantes y nos faltan otras en las que hay que trabajar. Tenemos una buena tributación, que como tú bien has dicho antes, la gente no conoce, sobre todo para empresas que trabajen con intangibles, con servicios electrónicos. No te hace falta tener todo tu personal, digamos, en Melilla, porque en el tema de tecnología tú puedes contratar algunos servicios fuera, pero si tú los productos los estás generando aquí, el servicio lo das desde aquí, te beneficias de un montón de cosas. Y algo que he descubierto es que vender aire, que no es tal, es una frase un poco así como literaria, vender aire es rentable. Es rentable, no es contaminante y da puestos de trabajo. Insisto, no es vender aire, se venden productos, pero sencillamente no es un poco sustituir esa falta de Melilla que nunca ha sido industrial, que tiene sus cosas buenas, no tenemos contaminación y nuestros cielos son muy bonitos, según dicen todas las personas especializadas en fotografía, pero esta industria, ya no tan nueva, Melilla sería una base desde hace mucho tiempo con el tema de impositivo que podría venir desde el influencer este que hemos dicho con cierta ironía, a empresas de cierto nivel. Y esta Melilla universitaria que acabamos de ver en este dibujo, en este concepto, una base inicial, porque podría aumentarse, una base inicial, digamos, de a un lustro, pero podría aumentarse a 2 lustros casi el doble. Si no, bueno, lo difícil es empezar, Siempre. porque, por ejemplo, la visita del Parque Tecnológico, a mí me gustó mucho la conversación que tuve con el responsable, que lo lleva, con el director, porque pues él decía cosas que nosotros aquí lo estamos viendo desde hace años. Y él el primero que dijo que ellos han estado en el Parque Tecnológico de Málaga años sin levantar cabeza, con muchas dificultades, hasta que ha empezado eso a funcionar, invirtiendo, preparando y dando los pasos adecuados. Y que cuando han empezado a venir y han empezado a conseguir empresas un poco más grandes, alrededor porque se ha empezado a nombrar. Y ahora pues es un centro pionero. Ahora mismo el Parque Tecnológico de Málaga es uno de los pocos que son rentables, no depende de financiación externa, y además tienen allí el centro, digamos, de asesoramiento de muchos parques tecnológicos a nivel mundial y sobre todo de Latinoamérica. Y bueno, se han ofrecido a colaborar con nosotros. Nosotros hemos visto ahí una buena oportunidad de, como tú bien comentabas, Melilla es muy poco conocida y hacer que nos conozcan es muy difícil. Entonces, tenemos al lado un parque tecnológico que realmente han estado Ceuta también hablando con ellos, pero Ceuta es muy complicado moverse de Ceuta a Málaga, porque tienen que ir en helicóptero. Nosotros tenemos un avión que es prácticamente un autobús, que vuela 3-4 veces al día, por lo tanto una empresa que tenga una pata allí y otra pata aquí, el movimiento para cualquier cosa cuando fuera necesario, es muy sencillo. Sí, estoy completamente de acuerdo con y el intentar convencerlos de que esas empresas, alguna sección de la empresa pudiera estar aquí y ellos pudieran facturar en cierta medida con lo que tienen aquí y beneficiarse ellos y beneficiarnos nosotros, eso es una buena idea. Y esto que comentabas tú de los influencers, que parece una tontería, no es ninguna tontería. Dan una publicidad impresionante. Cuando yo leí la noticia que se fueron, además creo que lo puse en Twitter, sí. Cuando vi que se iban a Andorra, digo, ¿por qué? Porque no conocen Melilla. O sea, tú te vas a Andorra como influencer, derivas allí toda tu tributación, pierdes todas tus ventajas de ser español, digamos... Das hasta mala fama en ese aspecto. Das mala imagen, tienes tal... Y todo por ahorrarte algo que te lo podrías estar ahorrando estando en Melilla. Aquí pagas la mitad y Melilla, tienes conexión directa con Barcelona. Es mucho más bonita, en ciertos aspectos. Sí, lo sé. Pero escucha, no tienes un aeropuerto para irte a Madrid y de Madrid a Shanghái. No. Sí? O sea, tú en Melilla realmente, ¿vale? Sí, tenemos problemas, las comunicaciones podrían estar mejor, ser más económicas, sobre todo para los que son de fuera. Hay cosas ahí que hay que pulir también, como hablábamos antes, de que hay que formar más gente que tenga mejor formación y nosotros tenemos que vivir de lo más importante que tenemos en la ciudad, que son las personas. De eso es lo que tenemos que vivir. Entonces tenemos que mejorar la formación de las personas. Pero Melilla, puliendo 4 cosas, tiene una gran oportunidad, porque es que un influencer viviendo en Melilla, es que puede estar viviendo en Melilla y toda la semana yéndose a Madrid, el fin de semana, y de Madrid irse a Londres y Recuerdo que has citado las líneas con Málaga y hubo aquí un verano
con varias compañías aéreas donde había 15 vuelos al día con Málaga. Es lo que te has dicho, era un autobús completamente, era un puente aéreo completo. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pablo, vamos a parar esto, porque va a venir otro programa, y hoy un poco el protagonista es el presidente de la Nación, con cierta lógica, pero te invito a otro arranque, incluso quizás con algún invitado, o incluso una fuente de bombillo, que sabes que es un programa cada vez más amplio, para analizar algo que me da miedo. Me da miedo porque es una posibilidad más real de lo que parece. Mucho más real, porque cuando nos metemos en entelequias, pues lo dejamos y luego nos tomamos unas tapas y qué bonito ha sido lo que hemos hablado. Pero es que esto es muy probable que se haga realidad. Luego ya están las fechas, el dinero, el proyecto, los primeros pasos, las primeras piedras, pero tú sabes que como hombre del mundo público y de la administración pública, que son muy difíciles ponerlos en marcha, pero que cuando se ponen en marcha ya no hay quien los pare. Pues luego cómo se administre, pero luego ya no hay quien los pare. Así que desde este programa y desde esta televisión vamos a fomentar lo posible para que, voy a decirlo, ese dibujito acabe siendo una realidad, porque a mí me ha encantado. Pablo, muchísimas gracias por tener estas ideas y por hacerlas públicas y visuales. Nada, gracias a vosotros por... Y demuestra que el edificio del Centro Tecnológico es muy importante. Y la gente que hay dentro más, claro, obviamente. Bueno, nosotros los dejamos con este, entiendo yo, ambiente optimista, que Melilla sí tiene un futuro, no se está muriendo ni mucho menos, y en unos minutos tenemos un magazine que, al igual que el informativo de esta noche, se va a centrar, aparte de los temas sociales y culturales, sí, en lo que pasó ayer en Rabat. Hasta pronto.